amigo Pablo Chaliú. Primero lo quiero presentar, ¿no? Pablo Chaliú, el secretario de Comercio, economista, presidente del Consejo Nacional de Empresarios. Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo va? gracias por invitarme. Presento la mesa. Por acá a mi izquierda tengo a Mati, sociólogo. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo va? Tengo a Cami, que es estudiante de Economía. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo va? Javier, estudiante de Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ivo, Bueno, estudiante de Historia. sí, soy el historiador que suele estar acá. Bueno, tenemos un programa particular porque tenemos varios problemas técnicos. Bueno, yo quería arrancar, la primera pregunta a Pablo es, ¿cómo analizás la coyuntura social en donde la comunidad está desarticulada, no por esta penetración del liberalismo? Se puede analizar desde varios puntos de vista. Yo creo que lo peor acá es la crisis económica, ¿no? Es clarísimo eso. Una crisis económica que, bueno, la gente que afecta directamente está muy mal, Sí. el desempleado, pero también genera angustia, porque la gente no sabe si va a quedar con su empleo, no va a quedar con su empleo, no ve claro cómo va a seguir esto. Y después hay todo un tema acá vinculado con la falta de solidaridad que transmite el gobierno, porque el gobierno es insensible y lo transmite hacia las sociedades. Ujú. Eso es muy malo. Una sociedad donde no impera la solidaridad es una sociedad complicada, donde, por ejemplo, no podría existir la justicia social. Pues la justicia social, la base es la solidaridad, ¿no? Las tres bases del peronismo es soberanía política, independencia económica y justicia justicia social. social. Y eso es lo que no tenemos No con hay este gobierno. por Es ningún lado. imposible, digamos. Ahora, ¿cómo hacemos para reconstruir las bases materiales y espirituales de la nación? Bueno, a ver, lo primero de todo es salir de este pantano en el cual estamos, entender que esta es una crisis muy grave, una de las crisis más graves y más profundas de las últimas décadas, que parece contradictorio, ¿no? Un equipo que dice que es el mejor de los últimos 50 años nos ha llevado a la peor crisis de los últimos 70. Lo primero es salir de ahí. Ahora, el problema que tenemos, a ver, si hubiera un poco de responsabilidad en este gobierno, en el presidente, ya se tendría que haber ido, tendría que haber renunciado. Pero en contra de haber responsabilidad, lo que hay es aferrarse al poder, a una mínima esperanza de continuar en el poder, y entonces, en vez de hacer cosas para mejorar la crisis, la agrava. Por ejemplo, yo tengo que llamarlo de alguna manera, calificarle esta payasada de los precios esenciales, no sé cómo se Precios llama. cuidados. No, son Esenciales. Precio cuidado es otra cosa. Sí. Sobre eso le quería preguntar. Leí un Entonces, artículo. quiero rapidísimo terminar eso. Es una payasada. ¿Cuántos son? 40 marcas, sobre 1.200 marcas. ¿De qué se trata eso? Además, autocongelados, con un pacto de caballero. Y el gobierno dice, vamos a aplicar sanciones. ¿Qué sanciones van a aplicar acá? ¿Y cómo van a aplicar sanciones? Entonces, hablan de la ley de lealtad comercial. Yo los invito a todos que leamos la ley de lealtad comercial y el decreto que han sacado ellos, y que veamos que no hay ningún artículo que permita aplicar sanciones en caso de que haya un acuerdo de precio que no se cumpla. Además, es hasta absurdo. ¿Cómo castigar un pacto de caballero? El no cumplir un pacto de caballero no es una figura ilícita. Bueno, todo eso es una payasada, pero lo que no es payasada es lo que están haciendo en el Banco Central. Pero te contesto tu pregunta. Sí, mi pregunta en realidad ahora son dos. Con respecto a los precios esenciales, leí que usted decía que puede terminar esto en un desabastecimiento. Sí, claro. A ver, para que tenga algún efecto estos precios esenciales, ¿no?
significa que el resto de los precios aumentan y estos quedan abajo. Ahora no existe eso, porque esos precios esenciales son más caros que muchos otros productos que están en el mercado. Pero que en el futuro tenga algún efecto, quiere decir que estos productos, por gracia divina, se mantienen congelados mientras que el resto de los productos suben. Ahora, cuando esto pase, no hay manera que esas 20 o 30 marcas puedan satisfacer la demanda del mercado. Es imposible. Entonces vamos a ir al desabastecimiento. Ineluctablemente vamos al desabastecimiento. Es un sistema tonto. Por otra parte, cuando usted hace una cosa de este tipo, ¿qué hace? Mira la cadena de valor, cómo se genera. Usted puede mirar el producto final. ¿Y qué pasa con los insumos que están libres? ¿Cómo es eso? Por eso yo llamo esto una payasada que no va a tener ningún efecto. Entonces, o no tiene efecto porque los demás precios no aumentaron, o si tiene efecto porque los demás precios aumentaron y eso no, va a haber un desabastecimiento espectacular. ¿Y usted qué política económica aplicaría si fuese gobierno, teniendo en cuenta que Guillermo Moreno, digamos, separó los productos, ¿no? Producto de consumo masivo, producto de consumo selectivo y producto de consumo premium? Sí, pero eso lo aplicó para la Secretaría... Para un tema de control de precios, ¿no? Sí. No, ¿y cómo salimos de esta gran crisis? Un segundito. Quiero volver atrás un segundito. Sí, lo que no es payasada es lo que está haciendo el Banco Central. Y eso es muy grave lo que está haciendo. Por eso hemos presentado una denuncia penal contra el director. Es muy grave. Y también es muy grave decir lo que vamos a decir nosotros. ¿Por qué eso no es payasada? Porque fíjese, el Banco Central tiene una deuda extraordinaria, casi como del nivel del circulante en la economía. Y está pagando una tasa de interés que ellos dicen que es del 70%, en realidad es del 120%, porque como esa acumulación semanal, cuando usted hace la anual, equivalente al 120%, el Banco Central está pagando en pesos. Pero pagar esa tasa no se puede justificar por ninguna causa. Ahora, desde el lado de los que compran digamos, la deuda del Banco Central, ellos pueden decir, bueno, a mí yo necesito esta tasa porque me quiero cubrir de los impactos inflacionarios y de la devaluación. Muy bien. Ahora está aquí que el Banco Central dice, yo voy a mantener estable el tipo de cambio. ¿Cuál es la conclusión? Que la tasa de 120 en pesos es 120 en dólares. Sí. O sea que están financiando el retiro de fondos del exterior. De aquellos que han ganado extraordinarias tasas de interés en pesos, se las convierte en dólares. Y de ahí fuga de capitales, de ahí los llevan a los paraísos fiscales directamente. No, a donde quieran. Pero ¿cuál es el resultado para la Argentina? Es absolutamente ruinoso para el Banco Central, para la Tesorería de la Nación y para el país. Porque por eso yo les dije al principio, este es un gobierno que está haciendo cualquier cosa para aumentar un poquitito, ver una luz de esperanza y conservarse en el poder. Eso no se hace. Están vaciando al país, están arruinando la base material. Eso está mal. Con respecto a estas cuestiones, bueno, tengo algunas preguntas. Una que me gustaría hacerte, que bueno, vos esto en ciertas notas, en el mismo Twitter lo he leído, ¿no? ¿Vos considerás que estamos a las puertas de una hiperinflación? Sí, sin ninguna duda. A ver, ¿qué es lo que está pagando el Banco Central a tan altas tasas de interés? Lo que se llama las LELIQ, no importa. Sí. Son una bomba, dicen las LELIQ. Muchos economistas. Es una bomba peor que las que eran antes las LEBAC. Yo también suscribo eso. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cuál es el monto? Es el mismo monto que el de la circulación, que es la base monetaria técnicamente. Es la circulación de dinero en la economía, la que está en los bancos. Es el mismo monto. Quiere decir que si el Banco Central en algún momento rescata o se ve obligado a rescatar, la circulación monetaria aumenta un 100%. Eso es hiperinflación. Lo que está haciendo el Banco Central con esas terribles tasas de interés es anulando la posibilidad de que eso ya vaya al mercado. En algún momento va a ir al mercado.
es imposible que lo sigan manteniendo ahí. Claro. Y ahora mismo, esta política de mantener estable el tipo de cambio, están preanunciando también la hiperinflación. ¿Por qué? Porque si dejaran libre el tipo de cambio, como deberían dejarlo, dado lo que estábamos hablando de las tasas internas y externas, ¿a dónde se va el dólar? Y eso es hiperinflación. O sea, sí, estamos al borde de la hiperinflación que ellos mismos provocaron, ¿no? Ahora, el tema de dolarizar las tarifas también, ¿no? Eso se traslada a todas las esferas de producción, ¿no? Por Sí. ejemplo, la nafta. Vos dolarizás la nafta y eso desemboca en los precios en la góndola. Sí. Bueno, Y ya la gente tiene su poder adquisitivo reducido. Las familias tienen un déficit fiscal doméstico, es decir, que el gasto es superior a la ganancia. No pueden tener un presupuesto equilibrado y mucho menos un superávit fiscal para tener una capacidad de ahorro, para poder tener ocio, esparcimiento, llevar a los chicos al colegio. ¿Cómo se puede hacer para neutralizar esta política económica? a ver, lo que tenés que hacer, lo que vamos a hacer nosotros y proponemos que se haga, Sí. es cambiar de cuajo. A ver, lo que está mirando hacia arriba hay que ponerlo para abajo. Quiere decir que hay que dar vuelta a todo lo que hizo Cambiemos. Sí. Hay que hacer la política anti-Cambiemos, porque todo lo que han hecho ha llevado a esta situación. Sí. Hay que cambiarla y hacer lo contrario a lo que hicieron ellos. Y hay toda una serie de medidas que hay que tomar. Primero, es absurdo, como quiere este gobierno, reducir el déficit fiscal en recesión. Al final, la caída de los ingresos es más rápida que la caída del gasto, con lo cual es un círculo vicioso. Y cada vez tienen que reducir más el gasto, pero resulta que al reducir el gasto cae la actividad, cae la recaudación. Es una tontería, pero están encerrados en la cárcel ideológica que tienen ellos. Y no pueden abrir porque, no sé, porque están tan locos metidos ahí adentro que no salen. Entonces hay que dar vuelta. ¿Cuál es el punto esencial que hay que buscar? La reactivación económica. ¿Cómo se hace? Se hace de muchísimas maneras. ¿Cuál sería las primeras 3 medidas? No hay primeras 3 medidas. O sea, tendría que ser... No hay primeras 3 medidas. Hay un conjunto importante de medidas. De esto no se sale con una o dos o tres medidas. En simultáneo, conjunto en simultáneo. Conjunto simultáneo y en varios frentes. Aquellos que piensen que con una o dos medidas se puede salir de esto, es porque tienen una visión monista de la realidad. Monetaria. Entonces dice, bueno, el problema acá es fiscal. Entonces, como dicen algunos, ¿qué hay que hacer con el problema fiscal? Bajemos decididamente los gastos. O el problema de esto es monetario. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, suprimamos el Banco Central. Ujú. No, pagada. Es un conjunto de medidas aplicadas en simultáneo sobre todos los frentes. Desdolarizar la economía, desdolarizar y bajar las tarifas, aumentar los salarios y los ingresos de los menores recursos, hacer un control de precios sobre los sectores concentrados y sobre los otros sectores, hacer precios conversados, controlar el comercio interior, controlar el comercio exterior. Es todo un conjunto de medidas. Y fomentar el mercado interno, ¿no? Por supuesto, es lo que estamos hablando. La producción también. La producción. ya había- Pero al fomentar el mercado interno se fomenta la producción. Terminar con esta historia de las LELIQ. Hay que limpiar el balance del Banco Central, hay que liberar el sistema financiero y el sistema financiero de una vez por todas se tiene que dedicar a financiar la producción y el empleo. O lo hacen de buenas o si no, hay muchas medidas para hacerlo. Por ejemplo, encaje del 100%, redescuentos al sistema financiero con aplicación de esos redescuentos a determinadas actividades a una baja tasa de interés. Y un plan muy fuerte de estabilidad de precios. Un plan inexorable para tratar de que los precios se congelen, para que podamos nosotros poder comprar lo básico, porque la gente no puede comprar lo básico. Eso se va a lograr con retenciones a la producción de la pampa húmeda. Hay que poner retenciones, no estas retenciones que fueron también medio payasescas, 4 pesos, ¿qué significa eso? Ahora, ¿cómo caracterizás a este gobierno que a los 15 días de asumir, la primera medida que hace es duplicar el precio de la comida,
quitar las retenciones al campo, a las mineras y a las petroleras. ¿Vos querés que yo sea amable o que sea realista? Que Como sea no- realista, por Son favor. unos animales, no tienen la menor idea. Mira, cuando salió este plan, Ujú. ya a los 4 o 5 meses todos sabíamos dónde iba a terminar. Y lo decíamos. Ujú. De ahí viene, porque a veces nosotros decimos que hay una clase dirigente, cierta clase de dirigencia empresaria, Ujú. que son también responsables de esto. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a pasar esto, no es sorpresa. Ya sabíamos y ya lo habíamos vivido. Y en los círculos empresarios lo comentábamos, miren muchachos, hagamos algo, porque esto va a terminar como está terminando, con la crisis de las empresas, la desocupación, perdemos todo. Y bueno, muchos dirigentes empresarios, algunos no, habrá que ponerlos en el cuadro de honor, pero muchos otros miran para el costado. ¿Te das cuenta? Ahora, en un porcentaje, ¿no?, de los grandes empresarios, ¿quiénes son los que están teniendo una tasa de ganancia extraordinaria? No, en este Nadie, momento nadie. ¿No? nadie. En este momento nadie. ¿Y quiénes se verían beneficiados principalmente por este modelo económico? La suboligarquía financiera, ¿no? Con este carry trade o... A ver, este es un gobierno, no es neoliberal. Aplican medidas liberales, pero no es neoliberal. Oligárquico. Es oligárquico, y si no le gustamos llamar oligárquico, pero sería el término correcto, es elitista. Es un gobierno de poco para poco. Sí. ¿Y quiénes serían Es esos colonial. Esto viene a ser como una economía colonial. pocos? Claro, sí, sí. Vos te fijas a analizar las economías coloniales, Ujú. entonces vas a tener un sector exportador que es más o menos bien, después tenés servicios y producciones pequeñas que sirven a ese sector exportador, Mm. y el resto sumido en la miseria, en la servidumbre, ¿no? Ujú. Es un modelo de ese tipo, colonial. En base a lo que estamos hablando en el programa, en lo que planteamos, ¿no?, de las medidas económicas, ¿usted cree que Mauricio Macri planteó un programa económico fuerte o es más una política para salir del paso? ¿Cuándo? Desde el principio de su gobierno, digamos, por lo que hemos viendo, son políticas No, fracasadas, es un programa concreto, una propuesta No, concreta. él estaba convencido de eso. Y bueno, es lo que dice, es el rumbo. Es la dirección correcta. En algún momento se animó a decir, cosa que es realmente extraordinaria, que había un crecimiento invisible. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Sí. Es Como la mano invisible de Adam Smith, ¿no? No, esa tenía algún sentido. Bueno, esa ¿no? tenía algún Teóricamente sentido. uno puede hablar. Que esto, Pero esta Pero- totalmente carecía de crecimiento base. invisible es extraordinario. Lo que él quería decir que estaban dadas las bases, las repite, para el crecimiento. Para que por fin el país, yo qué sé, vamos a crecer como nunca. Que vamos a Esa hacer macana. Alemania en 20 años. ¿no? Sí, más o menos. Todas esas macanas y demás cuestiones que obviamente, a ver, ¿cuál es el sentido de que cierren empresas y que haya desocupación? Por favor, que alguien me explique eso. ¿Cómo se justifica teóricamente? Vos sociología, economía, un historiador. Dígame, ¿alguien alguna vez que haya dicho se justifica que haya un cierre masivo de negocios, de empresas? Bueno, el balance histórico que se hace es, bajar el nivel de empleo, es decir, despedir para poder, digamos, en términos económicos, poder reducir el salario, es decir, mientras mayor cantidad de desocupados, más favorable la coyuntura para poder Sí, pagar pero eso no el salario. involucra a las empresas. Sí, en eso estamos. También No, Es no, más barata la mano de obra. no ¿sí? solo es barata la mano de obra, sino el propio capital de empresas que quebró puede ser comprado por grupos Monopólico. monopólicos. El caso, por ejemplo, de todos los tambos que quiebran y son comprados por Mastelone. Mastelone. Es como que Sí, favorece pero un minutito. a muy pocos sectores del sistema. Hay una mortandad muchísimo mayor que la Eso sí, transferencia de activos. Eso No, seguro, no. pero Yo los invito a ustedes que pasemos por cualquier cuadra donde hay negocio y realmente la mortalidad de los negocios es espectacular. ¿Y eso qué? Lo único que yo encontré es en la teoría del ciclo,
en algún momento, hace 150 años, se argumentaba que los ciclos de baja servían para depurar a la economía, como si fuera una especie de purga. Se purgaba, entonces desaparecían, pero acá no se puede aplicar para nada eso. Es absolutamente ridículo. Están desapareciendo empresas que son perfectamente sostenibles, que son eficientes. Coca-Cola, Arcor. Puedo hacerte una pregunta, bueno, que me parece relevante, ¿no? ¿Vos Claro. considerás que la crisis actual que estamos viviendo tiene que ver, bueno, como a veces dice el presidente u otras personas, con un contexto, bueno, internacional que es negativo, o más que nada la responsabilidad está en las políticas económicas del gobierno? No cabe ninguna duda que esta responsabilidad en la política económica del gobierno. A ver, son al mismo tiempo que ineficientes, ineficaces y equivocados, al mismo tiempo, ¿cómo los podemos decir? Son incapaces de manejar el país, no tienen capacidad. A ver, ellos cuando empezaron a tener las dificultades dijeron, bueno, pero está cambiando la situación económica internacional, la situación financiera. Mire, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, en la Reserva Federal, era un secreto a voces, ni siquiera era un secreto, porque estaba anunciado públicamente que se iba a terminar la política de la tasa de interés cero y se iba a empezar una tasa de interés positiva. Pero cualquiera que leía un diario especializado, un economista, cualquiera dice, sí, van a aumentar la tasa de interés en el mundo. A esto dice que lo tomó de sorpresa. Sí, sí. Trump venía diciendo que iba a hacer lo que hizo. Y ellos dijeron, también nos tomaron de sorpresa que el mundo cambió porque hay proteccionismo, porque hay dificultades financieras. Muchachos, o son incapaces, porque lo son, ¿no? O hicieron esto A propósito, para porque, favorecer es nepotismo, para favorecer a sus amigos. Claro, ahí viene, porque parte es el sector agropecuario, ¿no? De las 1000 familias, como lo llama Guillermo, pero también son los parientes, ¿no? Son las empresas de servicio, ¿eh? Es algún núcleo que especula en la parte financiera, pero todo es nepotismo, todo es el círculo de amigos de él. Y también una cleptocracia, ¿no? Una transferencia de recursos del pueblo hacia un grupo muy reducido de personas, que es este nepotismo. Claro. Y una malversación de fondos desde, digamos, toman en pesos, después lo cambian a dólares y ese capital se va hacia los... Ese es el motivo de la denuncia penal que hacemos nosotros. ¿Y cómo sigue la denuncia? Tengo entendido que lo citaron el 9 de mayo. ¿Es así? Sí, el 10 de mayo creo que es, ¿Y el martes. ¿Hay posibilidad de que prospere la denuncia? Hay una cosa que es interesante, que fue muy rápido el juez. La denuncia se presentó el jueves y el viernes ya nos citaron para ratificarla. Y nosotros vamos a ir no solo a ratificarla, sino a ampliarla, la denuncia. Vamos a ampliar con más lujo de detalles. Por ejemplo, según lo que aparece en los medios especializados, los argumentos que hizo el Banco Central y Duhovne para convencer al fondo fue decirles, miren que si no viene Cristina o aparecen los opositores y todo esto se va al diablo. Demonización, proceso de demonización. Sí, claro, por un minuto. El ministro de Economía puede hacer eso, pero el presidente del Banco Central no puede hacer eso, ¿eh? Tiene que tener autonomía. Si estamos hablando de la independencia del Banco Central, estamos hablando de la independencia política. Estamos diciendo que el presidente del Banco Central no puede tomar partido político a favor de Macri, en contra de Cristina o en contra de quien sea, de Labaña o de Massa. Tiene que tener imparcialidad, neutralidad. Absolutamente es un delito lo que está cometiendo ahí también. O sea, es una suma de delitos. Y esto salía, y si vos sos economista, lees los diarios económicos. Bueno, está bien, vas a hacerlo enseguida. Te veo con cara de mucho afán. Empecé por Guillermo a estudiar, por Marena. Bueno, muy bien, te felicito. Yo quería hacer una pregunta, y esto es algo que nos compete a todos los argentinos, el futuro de nuestro país, con respecto al Fondo Monetario Internacional. Es un problema que está planteado. ¿Qué podemos hacer de cara renegociar al futuro? Una de las cosas que estamos estudiando con Guillermo Moreno es ir a Estados Unidos y denunciar a los funcionarios del fondo,
porque esto que hicieron los funcionarios del fondo de permitir esto está en contra de los estatutos del fondo. Pero eso significa que estamos propiciando quebrar la relación con el mundo de ninguna manera, con el Fondo Monetario de ninguna manera. Hay que renegociar, pero desde una posición de fuerza. Lo que no se puede hacer es tener negociadores que vayan allí cabizbajos y sin saber muy bien. Tenemos que tener negociadores absolutamente convencidos de lo que vamos a hacer. Que esto hay que darlo vuelta, que la única forma de que el Fondo Monetario cobre es hacer el programa de expansión que estamos pensando. Si no, no hay manera que cobre y lo vamos a lograr. Usted habló recientemente, hace unos minutos, de un proceso de colonización, ¿sí? Es parecido a una economía colonial. Básicamente, podríamos relacionar estos tratos, o esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como un pacto neocolonial, ¿no? No, yo no diría eso. A ver, el fondo tomó todas las providencias del caso para que le paguen. Es así, no hay otra. Obviamente que los funcionarios del fondo tienen una cierta ideología, que no es la ideología nuestra, es una ideología neoliberal. Si a ellos se los deja hacer lo que quieren, y es lo que hicieron. Ahora, un minuto. Usted como país soberano, socio del fondo, nuestro futuro canciller va a tener que empezar a moverse rápidamente, a buscar apoyos en el resto del mundo para el programa que estamos haciendo. Entonces, cuidado, que ahí no es el tema. Con respecto a lo que tiene que ver con una economía, digamos, de corte colonial, ¿no? ¿Estarías considerando, bueno, de estas grandes empresas, ¿no? que obtienen rédito de nuestros recursos naturales como algo central de este modelo colonial? En particular estoy hablando del litio y del petróleo a vaca muerta, ¿no? Que son recursos, bueno, que se extraen de manera contaminante en nuestro país, ¿no? Bueno, esos son temas que hay que analizar uno por uno. Yo no veo ahí. A ver, un gobierno que esté decidido a proteger los intereses nacionales no va a tener ningún problema con esos sectores. Porque el punto es que vos le tenés que fijar las reglas de juego y tenés que tener la autoridad para que las cumplas. Ahora, si vos ya vas a entrar a la negociación con ellos con capítulos de minutio, decir, no, pero estos tipos, esto, el otro está sonado. Pues si vos tenés un programa de gobierno, tenés la autoridad que te da el convencimiento de lo que tenés que hacer, no, esos sectores se controlan. Porque ellos al final lo que quieren es hacer ganancias. Si vos le posibilitas hacer una ganancia de 150, no te van a decir gracias, ni siquiera eso te van a decir. Ahora, si vos le decís, no, mira, la ganancia tiene que ser esta, mostrarme los costos, por eso la desdolarización de las tarifas, etcétera, etcétera, y te van a estar igual. Habría que promover entonces un gobierno que genere, digamos, las verdaderas reglas de juego claras, ¿no? No como esto. Ese va a ser el gobierno peronista que ahora viene. Con respecto a eso, al futuro gobierno en la política, ¿usted cree que es necesario un gobierno de transición? ¿Y por qué cree que no se está dando en este momento? Si miramos solo la economía, están casi quedadas varias circunstancias. No, cuando se habló de gobierno de transición y nosotros hablamos de eso y lo sostenemos, es para que se vaya Macri. Hay dos posibilidades, porque la crisis no está quedándose donde está, se está agravando día por día. Como vemos con las reservas, con las empresas. Entonces, ¿qué sentido tiene que se quede este gobierno? Mañana va a ser peor. Mañana es peor que hoy. Entonces, si tuviera un poco de responsabilidad el presidente, tendría que haber renunciado. Ahora bien, no quiere renunciar, llame un gobierno de coalición, pero el gobierno de coalición no es este disparate que están haciendo los 10 puntos. Gobierno de coalición, él tiene que llamar a la oposición y decirle, mira, acá tenés el gobierno. Nombrá vos al jefe de gabinete y nombrá también todo el gabinete. Yo me quedo acá para cumplir el mandato, institucionalmente. Ese es el gobierno de transición. Y salimos de toda esta farsa, cambiamos las políticas desde ahora para evitar mayores desangramientos de la República y del país. A eso se refiere. Hay una confusión. El próximo gobierno, elegido democráticamente peronista, algunos también llaman que va a ser de transición. Bueno, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque
al mismo tiempo que hay que superar la crisis, hay que sentar las bases para el desarrollo. Porque, a ver, el peronismo tiene experiencia en salir de las crisis. En el 89, el 2001 lo ha demostrado clarísimamente. En dos gobiernos en los cuales yo estuve involucrado, porque era secretario de Comercio en el 89 y después en el 2001-2002. Tenemos experiencia en cómo salir de esta crisis. Y yo creo que vamos a salir bien y vamos a salir relativamente rápido. Hay que dar ese mensaje, no hay que asustar, sale. porque la gente está Necesita asustada, No Pablo. se sale de esta crisis con más ajustes. Al contrario, esta es una crisis que sale con el antiajuste. A ver, estamos trabajando al 50% de la capacidad. Quiere decir que tenemos 50% de capacidad. Y hay 50% de la población que está fuera del circuito productivo. ¿Cómo es que no podemos producir más? Es una locura. Bueno, primero hay que fomentar las empresas nacionales y también esa mano de obra que está desempleada, emplearla y Sí. que ahí esté funcionando. O sea, tenemos los factores de la producción para aumentar la producción. Está todo, está la Todo máquina lo parada. demás son medidas financieras. Bueno, nosotros tenemos el expertise para hacerlo. Entonces, yo creo que es un error decir que el próximo gobierno es de transición, porque el próximo gobierno, a la par que salir de la crisis, tiene que sentar las bases para el desarrollo. Porque si no, se puede producir un efecto que no es bueno. Como nosotros sabemos cómo salir de la crisis, de repente muchos van a pensar, bueno, ya está todo hecho, porque va a haber más plata, la gente va a consumir más, va a estar más tranquilidad, que esto no, vamos a estar entrampados en los mismos problemas que tuvimos siempre. Entonces, al mismo tiempo que salir de la crisis hay que tomar las medidas estructurales para asegurar que tengamos un crecimiento y un desarrollo con justicia social para los próximos 15 o 20 años. Entonces, el próximo gobierno no debe ser de transición. ¿Alguna pregunta más? Yo quería Y vamos al corte. Quería preguntarle, bueno, en la última, ¿qué diferencia o qué similitudes hay con crisis precedentes que hemos tenido, la actual o la que nos enfrentamos en estos momentos? Es más grave que la del 89 y la del 2001-2002, es más grave. Porque involucra datos de la del 89 y del 2001-2002. Pero además porque tenemos un gobierno que en vez de intentar solucionarlo, la agrava. Día a día la agrava. Cuando teníamos crisis, porque las macro crisis fueron el 89 y después 2001, pero después tuvimos en el 98 y todo. Bueno. Pero cada vez que tuvimos en el 2008, cada vez que tuvimos una crisis, el gobierno ¿qué hacía? Hacía todo lo posible para salir de la crisis. En cambio, esta macro crisis se agrava porque el gobierno, en vez de hacer todo lo posible, agrava la crisis. Ese es un problema complicado. Bueno, y te hago la última pregunta y ya así vamos al corte y ya no te molestamos más, que estás ocupado, así Sí, que te agradecemos mucho. ¿Vos crees que, para hacer una analogía en la historia, ¿no? ¿Crees que este gobierno se parece al de Miguel Juárez Celman, presidente de 1886 a 1890, cuando estalla la Revolución del Parque, que es el PAN, Partido Autonomista Nacional, que es una suboligarquía financiera que se está enriqueciendo, y la oligarquía también? Eso te lo puedo decir, esa pregunta de tanto detalle merece un historiador que te la conteste. Bueno. Yo sé que este es el gobierno peor de la historia argentina. Bueno. Después puedo dar datos de eso. En economía, ahí está. Ahí está. Bueno, Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Disculpa estos errores técnicos. No, por favor, que tengo que ir. Ha sido un gusto. Mandamos un corte ahora y ya regresamos.